Muchísimas gracias, Padre Federico, por invitarme a este encuentro y a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, pues gracias por permitirme estar aquí con ustedes, compartiéndoles un poco de mi experiencia en estos temas. Y bueno, si me permiten, voy a iniciar compartiendo pantalla y efectivamente el tema que el día de hoy me gustaría charlar con ustedes es el tema de la sociedad líquida y la posverdad. Términos que parece ser que tienen un influjo no solamente filosófico, sino también a nivel sociológico muy importante, porque han sido desarrollados no solamente en el ámbito de la filosofía, sino también desde la sociología. Ya algunas palabras nos comentaba el padre Federico de algunos autores hace un momento. Así que bueno, primero vamos como a empezar con estas ideas. Me gustó una de las primeras reflexiones que se hicieron al inicio de esta sesión. ¿Por qué es importante reflexionar sobre nuestro tiempo? ¿Por qué no podemos quedarnos simplemente acostumbrados a la forma en la que estamos presentando los hechos, en la forma en la que se están dando las cosas y simplemente vivir como en la cotidianidad y asumirnos a la normalidad de ciertas cosas? ¿Por qué es importante eventos como estos donde nos hacen replantearnos otros paradigmas? Bueno, lo primero que tendremos que decir es que efectivamente en la actualidad tenemos una crisis de tradiciones que ahora ponen en duda nuestra seguridad en todos nuestros parámetros de lo que había sido tomado como ser humano, como verdad, como justicia, como amor, como muchos de los conceptos que de alguna manera eran como tan evidentes durante muchos años, ahora se ponen en duda. Tenemos una actitud en cierto sentido escéptica, si lo quieren ver así, o de crisis. O sea, es una crisis de las formas en las que estamos entendiendo muchos de nuestros conceptos fundamentales. Por otro lado, vivimos en una creciente dificultad, y yo creo que eso lo vemos la mayoría de los que podemos estar aquí involucrados en estos ámbitos, de articular nuestras respuestas con las cuestiones que vemos a día. En otras palabras, hay una complejidad entre lo que nosotros pensamos desde un ambiente católico, desde un ambiente donde se asume que existe la verdad universal, que todavía podemos hablar de valores fundamentales, con lo que sucede con muchas de las personas que a lo mejor viven en otros contextos y que parece ser que nos estamos quedando con un discurso que puede ser muy relevante, que puede ser muy importante, pero nos quedamos solamente nosotros con ese discurso. De ahí la necesidad de realmente seguir pensando en nuestro tiempo, no quedarnos con la idea de que, ok, nosotros tenemos estas posibilidades y en el mundo de la cotidianidad se piensan otras. No, sino precisamente involucrarnos con los retos que esto exige. Y además también darnos cuenta que nuestra época es una época de continua ambivalencia y contradicción. Porque por un lado tenemos la manifestación de muchas actitudes de solidaridad, de acompañamiento, de apoyo. Lo vemos, por ejemplo, en los casos muy concretos, ¿no? De los terremotos o los temblores que pueden pasar aquí en la Ciudad de México. Pero por otro lado, tenemos un discurso de egocentrismo, de búsqueda de individualismo, de cada quien buscar como sus propios parámetros y sus propios beneficios, de narcisismo. Entonces, parece ser que esta época tan compleja, tan ambivalente, nos marca una necesidad, nos marca un imperativo. Y el imperativo es precisamente meditar sobre ella. A partir de esto, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles serían como los puntos de partida a partir de los cuales podemos hacer esta meditación? Primero, lo que es importante también mencionar que esta reflexión vale la pena porque independientemente de una cuestión meramente académica, es necesario que en la actualidad seamos capaces de situarnos en los contextos de discernimiento.
y de esta forma estar a la altura de lo que se vive. Me gusta mucho en general esta frase, ¿no? De estar a la altura de los tiempos. No simplemente, como les mencionaba hace un momento, vivir en el tiempo, sino de alguna forma ser capaces de responder de manera auténtica. Y ser capaces de responder de manera auténtica es conocer las situaciones que estamos viviendo, analizarlas desde diferentes perspectivas. En este caso, yo puedo presentar una reflexión, a lo mejor desde el punto de vista filosófico, pero conocerlo desde diferentes perspectivas. Pero no solamente basta conocerlo, sino basta también actuar en consecuencia. Creo que esos son uno de los retos que nos pone. Meditar sobre nuestro tiempo implica no solamente hacer discursos filosóficos o discursos en conferencias sobre lo que estamos viviendo en la actualidad, sino buscar los medios, las condiciones sociales y materiales para tener un impacto dentro de esta sociedad. Ahora bien, ¿cuáles son esta sociedad en la que estamos viviendo? Bueno, lo primero que podemos decir es que es una época marcada por una tendencia veloz, galopante y frenética. Es también una sociedad que trata de reducir el planeta al mercado. Es la sociedad, de alguna manera, de la visión capitalista, de un capitalismo desbordante, de un capitalismo que por un lado nos vende esta contradicción que decíamos, ¿no? Nos vende como falsas ideas. ¿Y por qué decimos falsas ideas? Porque por un lado nos presenta la necesidad de una felicidad, o nos presenta la idea de una felicidad, pero tarde o temprano nos genera una insatisfacción. El ser humano, desde esta visión capitalista, ha sido reducido a un mero consumidor. Tú tienes valor en la sociedad en la medida en que tienes los elementos para pertenecer a ese medio. Y obviamente esto ha desembocado en una cultura materialista e individualista a ultranza. Es una época en la que parece ser que el valor de la persona está puesto en duda. Ya más bien lo que estamos viendo son otro tipo de valores, como les pongo yo, el valor del mercado, el valor del capital, el valor del desarrollo. Esos serían los elementos predominantes. Pero así como tenemos esta tendencia a esta cultura veloz, galopante, por otro lado, también, curiosamente, emergen en la sociedad ciertos momentos de protesta, de resistencia y de crítica. Esto lo pongo para poner de manifiesto un poco que a pesar de que vivimos en una época de continua crisis, siempre existe la posibilidad de hacer un poco de distanciamiento, la posibilidad de hacer crítica de lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, podemos asumir que el ser humano no siempre coincide plenamente con la época con la que se vive. Yo me gusta decir esta idea y más con algunos de mis alumnos, ¿cierto? Se los comparto a ustedes, en el hecho de pensar que es cierto, vivimos en una sociedad, que vamos a ver ahorita, una sociedad líquida, en una sociedad materialista, individualista, pero eso no quiere decir que todos hemos arrastrados por esta situación. Hay un filósofo judío que se llamó Walter Benjamin, y Walter Benjamin decía que estamos de alguna manera arrastrados por los ideales del progreso. Y frente a esto podemos decir, bueno, pero no somos totalmente arrastrados. A pesar de que existe esta tendencia del progreso desbordante, existe la posibilidad de repente girar un poco, girar y empezar a hacer crítica al sistema en la medida de ciertas condiciones de posibilidad. Y creo que estos momentos de reflexión, de eso se trata. Decía, hacernos consciente de la sociedad en la que estamos, del espíritu de la época, pero al mismo tiempo también de voltear un poco la mirada y decir, es posible pensar desde otras perspectivas. Entonces, bueno, esos serían primero como los dos presupuestos. ¿Cómo podemos definir nuestra época? Si queremos de alguna manera, aunque es, bueno, realmente es un poco complicado definir nuestra época, son unas cuantas palabras, pero en términos generales, ¿cómo podemos definirla? Bueno, hay quienes la llaman como una sociedad de consumo, como una sociedad de riesgo, una sociedad del ocio y de la diversión.
sociedad de la información, sociedad de la virtualidad, sociedad de la sensación y del entretenimiento. Parece ser que muchos de esos conceptos tienen como un aspecto meramente peyorativo, en el sentido de que se ha perdido a lo mejor algunos valores universales, valores incluso podríamos decir metafísicos sobre la persona, y nos hemos ido quedando en lo que les mencionaba al principio de algunas diapositivas, en lo fugaz. Estamos muy acostumbrados a lo inmediato. Un ejemplo que yo luego veo de manera muy clara es la necesidad que tenemos de que la gente nos responda a los mensajes de WhatsApp. Y antes podían pasar muchos días sin que las personas respondieran y no se generaba este momento de ansiedad, de crisis, y ahora no, necesitamos como continuamente esta respuesta. Entonces, bueno, por un lado tendríamos esta sociedad, como les decía, del consumo, y que también en el ámbito teológico podemos decir es una sociedad secularizada, es una sociedad de lo inmanente, es una sociedad del olvido de la trascendencia, o es una sociedad de la inmanencia dentro de la trascendencia dentro de la inmanencia. Entonces, bueno, eso serían como algunas de las definiciones o de las descripciones de nuestra época. En esta situación se genera un espíritu dominante que sería como un cierto sector de la población, un cierto sector político, ideológico, que de alguna manera quiere el mundo a su imagen. Y en este momento, ¿cuál sería el eslabón fundamental, o cuál sería así como el elemento fundamental que está determinando la manera de comprender el mundo? Pues una visión económica. Y por lo tanto, aquellos que cuestionan esos paradigmas, aquellos que critican esos paradigmas, pues se nos suele catalogar de utópicos. Incluso se nos trata de aislar del sistema. El sistema está tan bien estructurado, el sistema político, económico, ideológico, tan bien estructurado que de alguna manera entran perfectamente las ideologías, las nociones que están de acuerdo con el sistema. Pero todo aquello que de alguna forma termina siendo crítico al sistema, termina siendo rechazado. Entonces, esa es una situación que de alguna manera nos hace pensar, bueno, ¿qué es el papel que tendríamos que hacer nosotros? Y que yo lo pongo ahora desde estas categorías. ¿Todavía vale la pena hacer reflexiones de la filosofía cuando de suyo parece que estamos en una crisis de la verdad? Porque justamente la filosofía, si ustedes buscan como las definiciones clásicas de lo que podemos asumir como conocimiento filosófico, en términos generales es la búsqueda de la verdad. Pero les decía, en una época en donde existe un grupo ideológico dominante que pone ciertos ideales, y por otro lado una sociedad en la que lo que importa es lo material y que hemos terminado siendo reducidos a meros objetos de consumo, ¿vale toda la vida, vale todavía el sentido de una filosofía? Lo que deberíamos decir es que sí, necesitamos de una filosofía, en este caso, pues de una visión de la intelectualidad, pero que sea capaz de responder de manera auténtica y comprometida. Y cuando hablo de la necesidad de ocuparnos de una manera auténtica y comprometida, ¿qué es lo que estoy dando a entender? Pues es importante empezar a someter a crítica y discernir los hábitos de nuestro pensar. Someter a crítica es uno de los puntos que me parecen esenciales, sobre todo para este tema de la posverdad. No se trata solo de someter a crítica las posturas que tradicionalmente yo asumiría como incorrectas o como insuficientes. No, se trata de someter a crítica incluso nuestras propias posturas en búsqueda de la verdad. Y eso nos va a permitir pues tener un diálogo mucho más fructífero, mucho más racionalizado. Entonces, la filosofía tiene un valor y tiene una importancia por su compromiso
con la verdad y con el descubrimiento de presentar a la sociedad estas ideologías como falsas, estas ideologías como alienantes, aquellas que terminan de alguna forma negando al individuo o negando a la persona. Se trata de contribuir de alguna manera al cuestionamiento de tales ideales que han creado hábitos de pensar y de hacer. Cuando yo les digo que buscamos cuestionar estos ideales que nos hemos acostumbrado a pensar y hacer, es precisamente esta crítica a la normalidad. Parece ser que por un lado podemos ser muy críticos a una sociedad que le podríamos llamar capitalismo salvaje, pero por otro lado, cuando estamos inmersos en las actividades de día a día, estamos fomentando este tipo de actitudes. De ahí la necesidad de estar continuamente con los ojos abiertos o con de alguna manera las perspectivas siempre analizándose para desde ahí empezar a vislumbrar nuevos caminos de la reflexión y nuevos horizontes frente a esta crisis en la que estamos actualmente. Ahora sí, después de haber explicado un poco, de haber comentado la situación de nuestra época y la importancia de una labor filosófica, que bueno, yo en este caso lo ponía como una labor filosófica, porque es justamente ese ámbito donde yo me desarrollo, pero no quisiera que esto se quedara solamente en la filosofía, sino empezar a generar diferentes caminos de reflexión sobre estos temas. En cuanto se establece esto, ahora sí, me gustaría empezar a explicar en qué consiste esto de una sociedad líquida o quiénes fueron los iniciadores de este término. El iniciador de este término es un filósofo, sociólogo, se llama Zygmunt Bauman, ¿no? Y él de alguna forma sostiene las formas de vida moderna difieren de lo que tradicionalmente se le llamaba solidez. De ahí viene el término, ¿no? Lo sólido era precisamente cuando se asumía que teníamos valores universales, válidos de manera perenne. En la actualidad nos damos cuenta que nuestros valores están catalogados por la fragilidad, por la temporalidad, por la vulnerabilidad. Estamos en un constante cambio y estas ideas de una verdad única parece ser que se han ido perdiendo. Frente a esto, ¿qué es lo que se genera? Uno podría pensar, bueno, a lo mejor esto nos da muchas posibilidades y nos da más apertura y nos dan como diferentes opciones. Pero siendo muy honestos, lo que se genera en esta sociedad es una sociedad de incertidumbre, es una sociedad incluso que podamos decir nosotros hasta de un poco de miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no sabemos hacia dónde está el referente. Sabemos que hay muchísimos referentes e incluso si lo queremos ver así, cada quien puede construir su propio referente. Lo que antes eran nexos potentes, ahora se han convertido en lazos provisionales y frágiles. Desde ahí, pues, cobrará mucho sentido lo que en un momento van a analizar un poquito más con el tema de la reflexión sobre el otro, porque efectivamente las relaciones interpersonales en una sociedad líquida ya no pueden basarse en algo llamado de que perdure, ¿no? Sino simplemente en el instante, en lo inmediato, en la fugacidad, esto que les comentaba hace un momento, ¿no? Estas son algunas características de la sociedad líquida. Pero, ¿son las únicas? No. En la sociedad líquida ya no podríamos hablar como tanto de personas, por lo menos como se podría entender desde la perspectiva del personalismo, sino más bien de consumidores. Y en este punto es que las personas adquieren valor. El tiempo en el cual
compra y consume su vida es precisamente el sentido de su existencia. Eso es interesante ahí, ¿no? Que el sentido de la existencia empieza ya a radicar en otras categorías y no necesariamente a lo mejor en una finalidad, en una visión teleológica. Este individuo que es consumista, al final de cuentas también es un hedonista. ¿Por qué? Porque lo que está siempre analizando o anhelando es el placer de lo inmediato. Pero si recordamos la sociedad en la que estamos, en la que se da todo de manera fugaz, pues reconocemos que el placer es siempre algo que puede pasar en un instante, razón por la cual siempre hay necesidad de buscar más placer o un placer con una intensidad más grande. Lo que lo mueve, insisto, es el placer y no la necesidad. Entonces, el consumista no es el que asume o el que adquiere ciertas cosas porque realmente requiera de ellas, sino simplemente por generar una determinada sensación. ¿Qué tipo de sociedades se generan aquí? Se generan sociedades banales, en la que de alguna manera nos interesa sí comunicarnos, pero comunicarnos en el fondo para no decir nada. Comunicarnos a lo mejor en cuestiones de los placeres, de lo inmediato, de lo económico, pero cuando yo digo para no decir casi nada, es que no estamos yendo a fondo de las cosas. Nuestras conversaciones se quedan en lo superficial. No podemos preguntarle verdaderamente a la persona qué es lo que está pasando con ella, sino simplemente en cuestiones como muy pragmáticas, muy utilitaristas, y no vamos a fondo de las cosas. Todo esto tiene sentido, como les comentaba, a partir de esta crisis de la metafísica, cuando reconocemos que ya no podemos acceder a lo mejor a ese tipo de cuestiones, pues nos quedamos simplemente en lo más inmediato. Parece ser que el hombre sería una cosa más entre las cosas, sería un número, sería incluso podríamos decir no solamente un número, sino el mismo hombre se convierte en una mercancía. Por eso les decía, ¿no? Tratamos de comunicarnos y insisto, parece ser que estamos comunicando, pero a profundidad no nos decimos nada, ¿no? Siguiendo con esta parte, viene una cuestión que me pareció muy relevante en estos días que estaba estudiando sobre estos temas, la planificación del futuro. La planificación del futuro ahora se vuelve muy ambigua. Hace unos años, nuestros abuelos o incluso nuestros padres tenían como muy claro que trabajaban en una empresa y a lo mejor en esa empresa se les jubilaba y se les daba de alguna manera una pensión y tenían un poco la vida, pues no queremos decir totalmente resuelta, pero algunos puntos ya estaban como establecidos. Pero las generaciones, que dirían algunos nacieron en los años 90 y algunos de los años 80, ya no hay esta certidumbre por el futuro. No hay certeza en el futuro. ¿Por qué? Porque incluso las mismas compañías ya no están buscando que se le asegure ciertas condiciones a los trabajadores, sino se les fomenta esta idea de tú determínate, tú ve haciendo tus propios proyectos, incluso tú conviértete en tu propio jefe. Aquí lo que les quiero también mencionar es el siguiente punto. Por un lado, se nos vende la idea de libertad, porque tú, claro, puedes hacer lo que tú deseas, pero al mismo tiempo, esto se vuelve un sistema de alienación y de dominio, porque siempre el sistema capitalista está como prevaleciendo estas partes. Entonces ya no podemos planificar el futuro y así estamos siempre en una continua encrucijada. Como les mencionaba hace un momento, ser unos buenos modelos de hombre en una sociedad como la nuestra no significa ser solo buenos consumidores, sino ser mercancías competitivas en el mercado global. Cuando digo ser mercancías competitivas en el mercado global, es esta idea
en la que de alguna manera siempre tenemos los seres humanos que estarnos preparando más, porque siempre hay otros que van a estar compitiendo contigo, ¿no? Van a estar estudiando a lo mejor más cursos, van a estar yendo a más conferencias, van a ir a un posgrado en una universidad extranjera, van a tener más recursos a lo mejor de alguna herencia. Entonces siempre estamos como en esta lucha constante, no solamente de estar consumiendo, sino de ser consumidos por el sistema. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que ya no seamos útiles para el mismo. El ejemplo muy claro y que de alguna manera se ve es en el tema de los adultos mayores. En el tema de los adultos mayores vemos que ellos ya no son útiles para el sistema y por lo tanto tendremos que tener una cultura del descarte. Ahorita vamos a mencionar un poco más esta idea de la cultura del descarte, pero lo que me parece relevante mencionar es ver cómo nosotros voluntariamente nos hemos convertido en mercancía. Nos hemos convertido en mercancía incluso cuando formamos parte de todas estas redes sociales en las que, dependiendo del número de likes que tú des, terminas apoyando a un sistema que tú lo parece ser que lo haces libremente, pero no es de manera tan clara. Hace 100 años, ser moderno significaba perseguir un ideal. Recuerdo los grandes ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, libertad, fraternidad. Ahora, ser moderno implica una infinidad de mejoras, sin estado final a la vista. Pero cuando digo mejoras, también pongo mejoras, si lo quieren poner entre comillas, porque el mismo Zygmunt Bauman decía, la sociedad líquida es una sociedad que ha tratado de mejorar excesivamente su cuerpo y no sabemos si realmente eso ha sido una verdadera mejora. ¿Y cuál es el límite? No, es que no hay límite. La sociedad líquida precisamente tiene esa característica, la adaptación. De ahí vemos una consecuencia que el Papa Francisco dijo muy claramente de una sociedad como la nuestra, la cultura del descarte. Se ha generado una cultura de descarte la cual nos ha hecho insensibles a la experiencia del otro. Ya no vemos rostros, ya vemos mercancías. A lo mejor uno podría decir, no, Carolina, yo sí soy capaz de ver el rostro del otro. Bueno, pero si profundizamos y somos críticos, como les decía al inicio, de una manera auténtica, muchas de las veces nuestras relaciones interpersonales se manejan más bien en ámbito de lo superfluo. Yo termino siendo profesora, yo termino siendo en este caso alumna, termino siendo consumidora. No estamos llegando como al fondo de la persona. Y por lo tanto, se ha generado una actitud de derroche y de desperdicio. Fíjense, yo aquí ponía derroche y de desperdicio que podríamos pensar, claro, a lo mejor de los bienes materiales, pero también se ha generado una cultura de derroche y de desperdicio hacia la misma persona. Un ejemplo que se me hace muy evidente, por ejemplo, es en estas redes sociales donde hay diferentes personas y tú nada más con el movimiento de un dedo puedes descartarla, ¿no? Descartarle, decir no me interesa, no me interesa, no me interesa, sí me interesa. Eso es la cultura del descarte en donde el mismo ser humano incluso está cayendo en esa actitud. Tenemos ahora una globalización de la indiferencia, en la cual nos hemos acostumbrado a hacer estas cosas y nos hemos acostumbrado a hacer este olvido. Me impresionaba, decía un personalista, que en una reunión fuéramos capaces de conmovernos sí, impactarnos más por el sonido de un celular, en el momento en el que todo el mundo empezamos a movernos y a ver de quién está sonando el celular, de ver la entrada de un rostro ajeno. Entonces, esa es un poco la cultura del descarte. Pero aunado a esto, tenemos, por otro lado, que se están generando también la cultura
de la posverdad. Esta cultura de la posverdad o estas posibilidades de la posverdad, pues vienen a ser como una complementación de esta crisis de la modernidad. Incluso hay algunos que dicen la posverdad está muy relacionada con la posmodernidad. ¿Qué significa esta parte? A mí me gusta siempre pensar en estas categorías iniciando con el hecho de que a ningún hombre le gusta ser engañado. De entrada, a ninguno de nosotros estamos esperando que nos engañen. Y la pregunta es, ¿y si a ninguno de nosotros nos gusta que nos engañen, por qué ha prevalecido en la actualidad la posverdad? ¿Por qué tenemos una historia de la mentira? Les comparto que en 1995, un filósofo llamado Jacques Derrida, en una conferencia en la Universidad de Buenos Aires, sostuvo que la construcción de las mentiras es algo intencional. En otras palabras, nadie por naturaleza busca el error, pero sí podemos buscar mentiras intencionadas desde un poder político, desde un poder ideológico, si lo quieren ver. Entonces, empecemos con la base de que el hombre naturalmente busca la verdad, sin embargo, pueden existir elementos que ayuden a favorecer cierto tipo de ideologías por intereses políticos. El problema de la sociedad que tenemos actualmente es que el desarrollo de Internet, el desarrollo de estas plataformas, ha generado un nuevo petróleo. ¿Y cuál es este nuevo petróleo? Nuestros datos. Nuestros datos nos conectan con el mundo, nos conectan con nuestros familiares, nos conectan con nuestros amigos, nos conectan incluso con más conocimiento y de alguna manera están posibilitando que nosotros abramos nuestros horizontes. El problema ahí es que cuando nosotros estamos inmersos en la red de Internet, de forma voluntaria, los usuarios entregamos información a las empresas, lo cual termina siendo una cuestión un poco de encrucijada, porque las mismas empresas utilizan nuestros datos para generar un mayor control, para generar un mayor dominio. Foucault, en su momento, que hablaba del panóptico, el panóptico es una idea de que estamos siendo como constantemente vigilados, decía que en la actualidad también tenemos un panóptico gracias al Internet. Sin embargo, lo interesante del panóptico del Internet, es decir, el que siempre estamos siendo vigilados en torno a lo que nos gusta, lo que no nos gusta, es que no es necesario que nos obliguen a darle la información. Nosotros mismos les estamos dando la información voluntariamente y por lo tanto nosotros fomentamos la posverdad. Es decir, somos un poco como el caldo de cultivo que permite el desarrollo de todas estas posturas. Se genera entonces un relativismo que de alguna manera asumimos que ha sustituido, por eso les pongo en la actualidad, el relativismo ha sustituido por la posverdad. En la era de la posverdad, no pocas personas se fían ciegamente en los medios y en los titulares llamativos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que la posverdad no es una verdad posterior, sino la posverdad es una verdad cargada de emotividad, cargada de nuestros intereses, de nuestras aspiraciones, y como viene cargada de emotividad, eso es lo que nos hace aceptarlas acríticamente. Y bueno, a esto se le añade que si yo en el sistema de Facebook, de Twitter, veo que siempre estoy haciendo crítica a un determinado sistema político o a un determinado partido político, entonces inmediatamente me van a llegar a mí ciertas noticias que estén a favor de aquello que yo estoy proponiendo. Esa es un poco la cultura de la posverdad. Por eso vamos a definirlo un poquito más. Una posverdad es una idea, un imaginario, un conjunto de representaciones sociales
en las que se hacen posibles las fake news. Entonces, aquí me parece relevante no confundir posverdad con fake news. La posverdad, como les decía, es de alguna manera estas ideologías que permiten que sean posibles las fake news y que de alguna manera van siendo ampliadas por cada uno de los consumidores. Lo curioso es que, por un lado, tenemos una falsa promesa de empoderamiento. ¿Por qué les digo lo curioso? Parece ser que ahora somos más libres, porque yo puedo criticar al sistema, yo puedo hacer de alguna manera una visión que esté en contra de lo que el sistema capitalista establezca. ¿Pero dónde lo hago? Lo hago desde Internet. Y no me doy cuenta que a lo mejor el mismo Internet está siendo medio para que yo piense de esa manera, ¿no? Nuestras decisiones ya no son totalmente libres, sino están supeditadas bajo otros intereses. ¿Intereses de quién? Intereses políticos, intereses ideológicos. Esto está muy claramente visto, por ejemplo, en lo que pasó con el Brexit. De alguna manera sí hay antecedentes. En lo que pasó con Donald Trump también hay antecedentes. Y entonces parece ser que aunque nosotros asumimos que tenemos empoderamiento, no hay más que una reclusión a polos ideológicos que refuerzan nuestros gustos, nuestras emociones y nuestros retweets. La posverdad se cimenta gracias a ciertas nociones que me parece importante mencionar. La negación de la ciencia. Parece ser que no importa ya lo que diga la ciencia, sino más bien lo que la mayoría dice. Y a esto se añade que si quien me comparte esa información es alguien cercano, pues toma mayor relevancia. Incluso es un poco la cultura de el sé, ¿no? ¿Qué les quiero decir que dice Heidegger? La cultura del sé. ¿Qué es esta cultura del sé? ¿Quién establece que esto es verdad? No, se dice que es verdad. No, pero ¿quién lo dice? No, se dice, los especialistas lo dicen. Entonces, es la cultura del anonimato y de la falta de conciencia crítica en la ciencia. Por otro lado, también la posverdad se genera por la falsa equivalencia. Así como es verdadero algo, también existen los mismos argumentos para que sea falso. Entonces, no importa lo que tú creas, más bien importa lo que tú sientas. Y lo interesante, insisto, mientras más datos pongas en Internet sobre tus propios intereses, pues esa información te va a estar llegando a favor de tu propio pensamiento. Y por otro lado, el sesgo cognitivo. ¿Qué quiere decir el sesgo cognitivo? Naturalmente, nuestro cerebro está diseñado, si lo quieren ver así, para acercarse más a lo que naturalmente nos parece más racional. Por lo tanto, la posverdad va a buscar todas estas herramientas para mover intereses económicos y políticos. La verdad es disputada principalmente por quienes tienen los megáfonos más potentes. Esa es otra de las críticas que podemos hacer a la cultura de la posverdad, porque por un lado se nos puede mencionar que todos tenemos derecho a decir cosas, la libertad de expresión en el Internet. Podrán decir, no, Carolina, a lo mejor yo puedo hacer mi propio blog o puedo hacer un tutorial, ¿no? A lo mejor un canal de YouTube y entonces puedo empezar a hacer crítica social, etcétera. Y mi pregunta sería, sí, pero ¿cuántas personas van a ser capaces, van a ver tu podcast? ¿Cuántas personas van a ver tu publicación? O nosotros lo podemos ver también en Google, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que si tú pones una búsqueda, ¿por qué unas aparecen primero y por qué otras aparecen mucho más abajo? Bueno, cuando te das cuenta que los que aparecen primero la mayoría de las veces es porque pagan, entonces te das cuenta cuál es el interés que está ahí presente. Por eso la verdad es disputada por aquellos que tienen los megáfonos más potentes.
No hay en esta perspectiva régimen de verdad, cuando Internet está llena de posturas a favor y a posturas en contra. Esa es como un poco la situación complicada que tendríamos aquí. En la era de la posverdad, las reglas no incluyen una determinación clara de nuestros juicios, de lo verídico, sino simplemente diferentes posturas en relación a los individuos. A esto se le añade una cuestión que me parece muy relevante. La mentira goza más atractivo que la verdad. Está comprobado que una fake news se comparte muchísimo más que una verdad, que hechos verídicos. ¿Por qué? Porque la verdad no es espectacular. La verdad a lo mejor no genera morbo. ¿Saben el ejemplo muy claro de esto? Los reality shows. ¿Por qué los reality shows, y el nombre que tienen, ¿no? Reality, ¿no? ¿Por qué tienen tanto éxito? Porque en el fondo sabemos que pueden ser mentiras, pero aún así se vuelven algo consumible, algo que se puede vender, ¿no? Y bueno, frente a eso, para ir cerrando ahorita mi presentación, surge la necesidad de un espíritu crítico. Al inicio de mi presentación yo les decía, el espíritu de la época es el siguiente. Así como tenemos, por un lado, una sociedad individualista, consumista, hedonista, materialista, por otro lado también existe la posibilidad de hacer crítica al sistema, de darnos cuenta de que esto puede ir por otro camino. Y aunque el proceso no es sencillo, como les decía, el proceso no es sencillo porque parece ser que el sistema está tan articulado que no es tan fácil hacer esta crítica, no por eso se vuelve imposible. Me gustó mucho esta imagen que dice más o menos así, ¿no? Si tú repites una mentira muchas veces se vuelve verdad, pero aquí lo tacharon y decían, si tú repites una mentira muchas veces se vuelve política, no es de que se vuelva verdad. Entonces, bueno, ahora sí quisiera mencionar que, por lo tanto, es necesario en la actualidad una actitud lúcida de quien critica la información que recibe. Pero a la vez, no solamente es una actitud lúcida, sino es capaz de ofrecer criterios para poder contrastar. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba, no? Como esta idea de que en la actualidad, así como hay argumentos para que algo sea verdad, así como hay argumentos para que al mismo tiempo sea mentira. Frente a esto, hay que buscar los elementos necesarios para poder de alguna manera argumentar a favor, y no estoy diciendo de la verdad, argumentar a favor de la realidad. Si somos capaces de argumentar a favor de la realidad, entonces podemos hacer un poco más, podemos descubrir un poquito más este sistema, ¿no? Es necesario seguirnos preguntando por si es posible un modelo de democracia en una sociedad como la que estamos viviendo. No se los puse explícitamente, se los ponía desde esta postura, pero efectivamente, en la cultura de la posverdad se pone ya en tela de juicio la posibilidad de la democracia, porque eso manifiesta que muchos de nuestros votos, muchas de nuestras decisiones, parece ser que son libres, parece ser que nosotros libremente las asumimos, sin embargo, existen los medios que influyen. Sí quisiera, antes de ir cerrando, comentar algo, ¿no? Uno podría pensar, Carolina, ¿de verdad tú crees que somos sujetos tan pasivos y tan ingenuos para creernos todo lo que nos dicen? Y mi respuesta es, a lo mejor no de una manera total en todas las cosas, pero no podemos negar que sí hay un cierto sector ideológico que se manifiesta en estas sociedades. Por lo tanto, cuando tenemos un micrófono, si lo quieren ver así, o cuando tenemos un salón de clases, lo veo desde mi perspectiva, o incluso cuando estamos cerca de otros, que aquí tendremos a todos, es necesario generar una actitud de responsabilidad social y de saber justamente esto,
que estamos asumiendo como verdad. Así como esperamos que cualquier medio de información nos genere actitudes o verdades a medias y fomente el pánico, también nosotros podemos pensar en que no es necesario seguir estableciendo estas situaciones que terminen generando fábulas a nivel vacío. Fábulas que después pueden generar actitudes de odio, actitudes de racismo, actitudes de intolerancia. De ahí la necesidad del espíritu crítico del ser humano en cuanto tal, independientemente de su profesión, para entonces lograr una sociedad que recupere el valor de la realidad y que recupere el valor de lo humano. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Vi que algunos tenían levantadas sus manos, pero no sé cómo vaya a ser la dinámica del diálogo, entonces por eso me quise esperar.